Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad y supongo que hoy vocalizando un poquito mejor. Parece ser que a alguien no le gusta o piensa que no vocalizo. La verdad es que tiene razón, porque a veces hablo tan rápido, que me como palabras. Pero bueno, no pasa nada, está hecho con cariño. Con amor. Volvemos al infierno, a la historia de los infiernos, al origen de los infiernos, que cada día, ¿ves? Ahí me he adelantado, que cada día pienso que es más mental, creado por nosotros. Y hoy vamos a volar al infierno escolástico. Ya llevamos un montón, parece que hablo en tercera persona, digo llevamos porque para mí es como compartir con todos y todos, un montón de audio vídeos acerca de la historia del origen del infierno. Empecé con la introducción, luego con el infierno del Seol, etruscos, védico, homérico, chamánico, Hel, África, América precolombina, Egipto, Irán, la India, dos de la India, Grecia y Roma, el judio-cristiano, el infierno popular de los siglos I al III, los padres de la Iglesia, una pesadilla, realista y eterno el infierno. Explota el infierno mental en nuestras cabezas, el Veda el Venerable y Carlomagno, el boom del infierno popular, el infierno musulmán, y el último fue el de Dante. Y ahí me quedé en Dante un ratito dándole un descanso al infierno, pero seguimos porque da para mucho hasta llegar hoy en día y luego creo que seguirá un poquito de infierno. El infierno popular siempre precede al infierno teológico. El teológico es el de los estudiosos de el tratado de Dios. Y sí, eso significa que la gente, nosotros, en base, naturalmente, tenemos una tendencia ante lo desconocido y ver lo infernal terrible. Basado en la imaginación más que en la razón, se desarrolló al unísono con las visiones y las necesidades colectivas. Sin importarle demasiado el dogma, asimila elementos heteróclitos tomados de la mitología, de las creencias paganas y del cristianismo, y de tantos otros. El infierno teológico avanza de manera mucho más cauta. Tiene que contentarse con los datos de la revelación, que son muy escasos, y con el desarrollo del dogma, que es enormemente lento. Es decir, es como una máquina, el infierno teológico, de masticar. Va masticando despacio para apoderarse de todo y luego controlar todo. Los teólogos desprecian los infiernos populares y casi nunca hablan de ellos. Santo Tomás de Aquino declara simplemente que todo lo que se cuenta del infierno debe tomarse en un sentido simbólico. Bueno, eso cuenta él para luego apoderarse del discurso como tantos otros y definirlo. No obstante, la teología no está hecha para puros o por puros espíritus, está íntimamente unida a los demás campos de la actividad intelectual, sobre todo a la filosofía y al derecho. El derecho es las leyes del gobierno de las personas. Aquí viene el infierno atómico. Las especulaciones escatológicas, las concepciones de la vida futura, dependen en gran medida de los conceptos filosóficos y del derecho penal en vigor. Cada época examina los textos bíblicos a la luz de sus propios valores. Esto es fascinante, porque lo que nos dice es que te cuentan, escribió esto de la mano de Dios, y cada época, cada historia, según como vaya el viento, la veleta, los utiliza como les da la gana. Los siglos XII y XIII, por eso entramos en libertad, salimos en libertad y tratamos de averiguar individualmente. Cada época examina los textos bíblicos, repito, a la luz de sus propios valores. Los siglos XII y XIII son los siglos de la dialéctica, con su ansia de precisión, de claridad de distinción y de demostración. Parece ciencia. Al mismo tiempo, se fortalece el derecho canónico en las obras de Pedro Lombardo y de Graciano. El estudio de los casos individuales se afirma y se perfecciona. Asimismo, la justicia se convierte en una de las preocupaciones esenciales de la sociedad civil. Es la prerrogativa esencial del Señor y sobre todo del Rey, cuyos agentes se inmiscuyen cada vez más en los asuntos de sus vasallos. Esto es lo mismo hoy en día que decir que Google, Facebook, Twitter, todos estos se inmiscuyen en la vida de sus vasallos. Los vasallos seríamos nosotros, todos los que usamos. ¿Por qué? Porque nos inducen, nos dan lo que ellos quieren, saben cómo pensamos, nos hiperpotencian, nos controlan. Lo mismo, hemos cambiado a Dios infierno por la tecnología social. Fijaros qué eufemismo, tecnología social.
La justicia eclesiástica, severamente criticada, conserva un cierto número de casos reservados. Justicia del Señor, justicia del obispo, justicia del rey. Cada uno de ellos hace lo posible por desviar hacia sí los procesos y lo que intenta es acapararlos. La justicia es omnipresente, pronta y severa. Las multas, las prisiones, los patíbulos de los señores, de los obispos y de los reyes rivalizaban en eficacia. En esta atmósfera de competencia, por el pecado y el castigo, por el derecho lo llaman, el derecho se desarrolla mientras que los leguleyos reales, formados en las facultades de derecho civil en el siglo XIII, toman rápidamente la delantera para contribuir al renacimiento y a la difusión del derecho romano, más claro y más preciso que los derechos locales. Ahora bien, las facultades de teología, donde se elabora el infierno, ahora bien, las facultades de teología, donde se elabora el infierno, y las de derecho, donde se elabora la justicia humana, no carecen de relaciones. Con frecuencia, los clérigos están graduados en los dos derechos. Todos están cada vez más sometidos a la influencia del derecho romano, que acentúa la exigencia de clasificación y de distinción. Estas preocupaciones jurídicas influyen a su vez en la concepción del infierno, sobre todo por la intervención de los canonistas. Graciano, en su decreto, compuesto hacia 1140, examina las condiciones de acceso al infierno y al paraíso y mantiene las 4 categorías clásicas: los buenos, los malos, los no completamente buenos y los no completamente malos. Fijaros hasta qué punto de degeneración mental, lo siento mucho, pero es así, de neurosis, de locura, que estos tipos que son los intelectuales de la época, como ahora existe todavía, se ponen a estudiar y a definir las condiciones de acceso al infierno. Claro, imaginaros que esto lo hemos estado mamando durante siglos, amigos, milenios. Y seguimos con la película. Claro, al final es normal que uno tenga una empanada importante. Sí, importante. Pedro Lombardo, en sus 4 libros de las sentencias, distingue diversos grados de maldad en los condenados y sugiere diferentes penas. Claro, el que habla así es el que tiene la ley, el que hace la ley, el que hace la propuesta. Y fíjate, es el que decide quiénes son los pecadores. Imaginaros el poder que nos daría eso si nosotros tuviéramos esa facultad, que la tenemos todos, pero con poder. Esto es como el gurú que te dice, no, haz esto, haz lo otro, pero vamos a ver. Y le otorgamos, es lo mismo, es lo que dice Krishnamurti para desmontar este tingladito. Su obra, escrita hacia 1155, constituye ya un auténtico progreso respecto de las obras de Hugo de San Víctor, canónigo parisiense, muerto en 1141, muy indeciso aún sobre las diferentes categorías y sobre la suerte reservada a cada una de ellas, sobre todo en lo que atañe a los no completamente buenos y a los no completamente malos. No saben dónde pueden colocarlos en el infierno y qué castigos darle. En los años 1150-1300 se da un progreso espectacular en lo referente a la noción de justicia, sobre todo en las jurisdicciones reales, donde está en boga la idea de una justicia ideal e imparcial frente a las justicias interesadas y parciales de los señores. Las monarquías, rivales de los plantagenetas y de los capetos, perfeccionan los tribunales, sobre todo bajo el impulso de Enrique II y Enrique III, por una parte, y de Súger, Felipe Augusto y San Luis por otra. Desde Ivo de Chartres y su decreto de 1094, el derecho canónico enriquece igualmente las reglas de la justicia basándose en la escritura, lo cual acrecienta la importancia que se otorga al juicio. Buena muestra de ello se puede hallar en la iconografía, que representa el fin del mundo cada vez más como el día del juicio y de la separación de los buenos y de los malos, dualismo total. Hasta la primera mitad del siglo XII se contempla sobre todo la vuelta de Cristo en toda su majestad, tal como aparece en el Apocalipsis, un Cristo gigantesco que en cierto modo reabsorbe o recapitula todo en sí, transfigurando el mundo. La comparación del pórtico de Beaulieu de comienzos del siglo XII con el de Saint-Foy de Conquet
esculpido entre el 1130 y 1150, demuestra una clara evolución. En el primero, el Cristo gigante del Apocalipsis es la figura dominante. La resurrección de los muertos ya está presente, pero de forma discreta, y el juicio simplemente se sobreentiende. Los elegidos van directamente al paraíso, mientras que los condenados se ocultan tras del dintel. En Cauques, Cristo es ante todo el juez, y para que nadie se llame a engaño, esa función está inscrita en su nimbo, Judex. Por debajo, la escena de la separación, que dedica tanto espacio a los condenados como a los elegidos. Los primeros son arrastrados por los demonios hasta los fauces del infierno. Poco después se repite la escena en Autun y en Saint-Denis. En Saint-Denis, la vinculación con el desarrollo del tema del rey justiciero es tanto más manifiesta cuanto que Suger, que supervisa los trabajos, ha hecho inscribir el Judex y grabar la palabra de San Mateo. Venid, benditos de mi Padre, porque vuestro es el reino de los cielos. Apartaos de mí, malditos. Paralelamente, Julián de Becelay describe el juicio final en sus sermones de una forma notablemente jurídica. El proceso de cada hombre se lleva a cabo con la participación de testigos de cargo, acusación de un fiscal y sentencia de un juez. Establece comparaciones explícitas con la práctica de su tiempo. Distingue penas espirituales y penas temporales, justicia laica y justicia eclesiástica, haciendo referencia a Ricardo el Justiciero, duque de Borgoña, quien a finales del siglo IX puso en práctica contra los malhechores una justicia estricta e inexorable y no excluyó de ella a ningún culpable convicto de crimen. ¿Por qué Dios no habría de condenar a suplicios terribles cuando todos los grandes señores en su justicia tienen derecho a sacar los ojos, mutilar, decapitar y ahorcar? La crónica de Becelay nos recuerda que ni siquiera la justicia monástica se abstenía de aplicar esas penas a los cazadores furtivos sorprendidos en sus tierras. En el siglo XIII, la escena del juicio se amplía a los que en él intervienen y se multiplican. Cristo, por supuesto, se convierte en el rey en medio de su corte, en su función de juez. Los apóstoles y los ángeles asisten al proceso. San Miguel pesa y separa con su espada. María y San Juan interceden. Por lo demás, el juicio se individualiza y pierde su aspecto colectivo. Las acciones buenas y malas de cada cual están anotadas en su registro, como el haber y el debe de los libros de cuentas de la burguesía comerciante en pleno apogeo. El lazo entre el progreso de los métodos comerciales y la contabilidad de los pecados y de las buenas acciones no es fortuito. La condena al infierno, en adelante, es el fruto de un juicio soberano del Dios juez, y a la vez de un balance casi matemático de todas las acciones buenas y malas. Como veis, es una locura, pero una locura que se ha extendido en el tiempo, le han dedicado recursos, tiempo, ensayo, las mentes más preclaras, las mentes más taradas del mundo. Pero esto es terrible porque nos hace ver que hemos estado y seguimos estando gobernando por tarados mentales. Sí, en esa época el infierno, en esta época la tecnología, las pasiones desbordadas, el control. Sí, mientras que nosotros hablamos de estas cosas y nos preocupamos del día a día, la gente de la inteligencia artificial está todo el día inventando cositas para controlarnos más. Y así, poderes y poderes y poderes. Verdaderamente necesitamos una revisión. Yo lo creo, nivel galáctico. Es un Matrix. Ese Matrix es chungo, porque la opción de querer ver es dura, y el entrenamiento que hemos de hacer es importante para sacar lo mejor. Y no sé qué hacer, excepto no calentarnos la cabeza y saber elegir en paz. Vayamos ahora un poquito más a los pecados que conducen al infierno. Para tener un poquito más de datos, que siempre está bien, pues si acaso tenemos alguno. Semejante balance supone una valoración de la gravedad de las faltas cometidas. Estamos viajando hoy al mundo escolástico de los infiernos. Así se desarrolla la teología del pecado, que establece una casuística y una jerarquía de faltas morales. La teología del pecado. Fijaros, hay que estar mal de la cabeza. En el siglo XII
aparece la distinción entre pecados veniales y pecados mortales, de los que únicamente los últimos llevan consigo la condena eterna. Hacía mucho tiempo que se distinguía entre pecados leves y pecados graves, pero en adelante la distinción se hace oficial y podríamos decir que se hace jurídica, porque determina la suerte eterna de cada individuo. Va al infierno quien muere en pecado mortal. Así pues, se hace necesaria una estricta definición que va a tener como fundamento la noción de intención. Bueno, qué maravilla. La intención. Es una maravilla porque estoy haciendo un podcast que tiene que ver con el poder de la intención. Y hablamos siempre de la conciencia. El pecado mortal es un acto voluntario, otra palabra importante, de desprecio a Dios, llevado a cabo con pleno conocimiento de causa y pleno consentimiento. Desprecio a Dios. Y el desprecio a Dios te lo dice alguien que está por ahí, que le anda el nombre de gurú, un cardenal, un papa, el Espíritu Santo, quien te dé la gana. Por eso pasa lo que pasa. Si se te ocurre decir algo del Islam, tiqui tiqui taca taca. Les encanta, salen ahí de los infiernos ahí. Todavía a esa religión le falta un hervor. Bueno, en el mundo católico existe la doctrina de la fe, que te dice qué puedes escribir o no si perteneces al sistema. Tantos otros, los judíos ortodoxos, yo qué sé, es que hay muchos. Es que está plagado, hasta los budistas tienen sus cositas. Va al infierno, me encanta esa frase, quien muere en pecado mortal. Desprecio voluntario a Dios, llevado a cabo con pleno conocimiento de causa y pleno consentimiento. Gilberto de la Porrée, Anselmo de Laon, Alain de Lille, Hugo de San Víctor y Abelardo elaboran una teología del pecado en este sentido. Pero los intentos de establecer catálogos de pecados mortales están condenados al fracaso, puesto que todo ocurre, de hecho, en lo más secreto de la conciencia, donde reside la intención. El mismo pecado, según las distintas motivaciones, es venial o mortal, lo que da pie a innumerables debates entre los teólogos. Por lo tanto, siempre se puede decir, como hace un tratado de la Escuela de Laon a comienzos del siglo XII, que se necesita una penitencia distinta para los pecados mortales y para los veniales. Es decir, te van a aplicar el castigo. Los mortales, es decir, aquellos que llevan consigo la condenación eterna, son los que se cometen a plena conciencia y de forma deliberada. Acordaros, dentro de poquito, para tratar con estos temas, va a salir lo que se llama, en jerga callejera, pagar por pecar. Es decir, sueltas kikis o mosca, billetitos, para que todos nos entendamos y se te curan. Esto va a existir. Bueno, esto existe todavía en el Tribunal de Rota, donde tú te vas a casar por la iglesia. Imagínalo, porque esto me hace una gracia. Aquí hay, en España, hay mucha gente que le encantan los toreros y los toreros. Hay uno en particular, Ponce, que su mujer es muy guapa y ahora sale con una niña que tiene 40 años menos que él, o 30, no sé, algo así. Y bueno, y su exmujer es novia de este cantante mexicano tan famoso. Aquí no me sale el nombre ahora. Bueno, lo sabréis. Entonces estos que se habían casado por la iglesia, una pompa que te puedes morir, la iglesia, el papa, el cardenal, más importancia, más torero, más papa, más cardenal. Pues dicen, pues nos vamos a divorciar y yo me quiero casar, y me quiero casar de nuevo. ¿Por dónde? Por la iglesia. ¿Qué pasa? Te vas al Tribunal de Rota, sueltas kikis, mosquis, kikis, dinerito, y te dicen, nunca ha existido el matrimonio. Este matrimonio no ha existido, Dios lo ha borrado del registro, no existir nunca más. Nunca más, nunca más. Claro, yo no sé vosotros, pero yo cuando digo estas cosas me entra la cagalera, me entra la risa, pues me da que pensar muchas cosas, sinceramente. Pero esto existe, y esto existe por todas estas historias. El infierno está en la cabecita, campeones. Está en la cabecita. Pero, por ejemplo, fijaros si la cosa es graciosa. Si yo que nunca... Pero si, como decía, yo no me he casado por la iglesia, me he casado por lo civil, y me he divorciado, por ejemplo, y me quiero casar mañana por la iglesia, que nota que le guste, no importa, porque como ellos nunca
en la iglesia han reconocido que yo me he casado por la iglesia, da igual que me haya divorciado o no, 1, 2, 3 veces. Y ahí la comedia. Y atentos porque viene ahora en la escolástica, atentos el concepto del confesor. ¿Quién es el confesor? El mediador. ¿Quién es el mediador? El confesor, en versión asiática, el gurú. Gurú. Los otros, los que proceden de la invencible debilidad de la carne o de la invencible ignorancia, son veniales, los pecados, es decir, no condenables. Pero, ¿cómo se va a decidir sobre la gravedad de la falta? Este será el papel del confesor, cuya importancia se definirá en el Concilio de Letrán en 1215. Ahí sabéis ya, ahí tenéis ya. ¿Cuándo surgieron estos que se meten ahí en la garita oscura y que hay una rejilla? Yo, de pequeño, pues estoy mumbling, se llama mumbling. No es que no esté vocalizando, es que estoy mumbling. Pues ya lo tenéis. Si alguna vez os preguntan y queréis dar información, pues mire usted, el concepto de confesor surgió en el Concilio de Letrán de 1215, y ahí los dejáis fritos. La confesión anual privada o de viva voz se hace obligatoria. Así pues, cada cual debe examinar sus faltas y manifestarlas para que el sacerdote determine la penitencia que se les debe aplicar. Para ayudarle en su tarea, los manuales del confesor, los de los dominicos, serán los más famosos. Van a establecer toda una casuística que contribuirá a precisar la categoría de los pecados, que por lo demás irá modificándose con los cambios socioculturales y sobre todo socioeconómicos. Las fluctuaciones del catálogo de los pecados más graves son aleccionadoras. En el siglo II había 3 faltas que se consideraban muy graves: la apostasía, el adulterio y el homicidio. La apostasía es renegar de la fe. Tertuliano sumaba aquellas que merecían una penitencia pública: la blasfemia, la mentira, el fraude y la fornicación. Estamos todos jodidos si nos aplican esto. En el siglo VI, Cesario de Arles contaba entre los pecados graves el sacrilegio, el homicidio, el adulterio, el falso testimonio, el robo, la rapiña, el orgullo, la envidia, la avaricia, la cólera persistente, la borrachera habitual, es decir, sobre todo las faltas que atentaban contra el orden social, faltas de carácter público y público que dañaban las relaciones humanas. Hay otros 2 pecados que van a situarse enseguida en primera línea: el orgullo y la codicia o avaricia, 2 excesos característicos de una sociedad básicamente militar y con una economía de escasez. El orgullo es el pecado del soldado, del caballero, pecado que lleva no pocas exacciones. La codicia es el pecado del artesano, del comerciante, de cualquier trabajador asalariado y del agente de leyes. Es un puntazo esto, porque esto está metido en nuestro ADN. Falta la envidia, que todavía no ha aparecido, que es el fundamento del marketing de hoy en día, la publicidad, la envidia. No sé si se llama acedia, creo que es acedia en latín. Al concentrar la riqueza en manos de unos pocos, reduce a los demás a la miseria. El avaro se halla representado en medio de las filas de condenados con su bolsa llena. En la visión de Alberico de Setefrati, en el siglo XII, San Pedro declara que los 3 pecados más odiosos son la codicia, el orgullo y la glotonería. En el siglo siguiente, la avaricia será estigmatizada aún con mayor virulencia. El florecimiento de las ciudades, del comercio, de los negocios, del préstamo, de la usura, lleva al nacimiento de nuevas fortunas que los moralistas juzgan escandalosas. Aquí podemos encontrar ideas interesantes, muy interesantes. Que esto existía, no tengo ninguna duda. Que eso existe hoy, no tengo ninguna duda. Que esto y de esto, fijaros, que Marx dijo la religión es el opio del pueblo, totalmente. Luego le faltó decir y el comunismo también. Y ahí ya le ponemos un premio, ahí sí que le damos el Nobel, pero se le olvidó la otra media parte. Pero bueno, lo que iba. Toda la ideología humanitaria, aunque luego se convirtió en asesina, como el comunismo sigue siendo asesina, tira de esto, de la injusticia, que sí, pero es que el ser humano tira, la cabra tira al monte.
La imposibilidad para el rico de lograr su salvación eterna se convierte en un tópico de tal naturaleza que son raros los comerciantes que se entregan a sus actividades con la conciencia tranquila. Muchos de ellos intentan redimirse al final de sus días por medio de fundaciones generosas, ya en esa época. Claro, por eso el cristianismo, el catolicismo, pesadilla, que estaba aquí, cuando con Lutero se hace protestante o calvinista, porque dice, y luego más todas esas sectas norteamericanas, pues dijeron, escucha, el pecado lo vamos a arreglar, el dinero está de puta madre, déjate rollos. Los católicos romanos se quedaron con el aunque les gusta mucho el dinero, como a todo el mundo. Y los protestantes y los calvinistas dijeron, esto no está mal, esto es fantástico, esto es lo que tiene que ser. Y luego, en ese caminito de lo que tiene que ser, dijeron, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una donación, ayudar al prójimo, lo vamos a institucionalizar, donar, cuando tenemos mucho, y ahí se acabó el rollo. Os lo estoy resumiendo, pero básicamente es así. No, creo que era Max Weber, el espíritu del capitalismo, algo así. Un librazo. El avaro se halla representado en medio de las filas de condenados con su bolsa llena. En la visión de Alberico de Sette Frati, San Pedro declara que los 3 pecados más odiosos son la codicia, el orgullo y la glotonería. Sin embargo, los medios monásticos consideran la impureza como el pecado principal. Para Julián de Becelay, por ejemplo, las faltas más graves son la fornicación, la sodomía, la impureza, que ahora veremos qué es, el adulterio, poner los tachos, y el homicidio. Quienes hacen culpables de esos pecados van automáticamente al infierno, lo cual no sucede con los ricos. Por ejemplo, a día de hoy, vamos a ver, en el mundo musulmán, la sodomía, castigada. ¡Ipa! Adulterio, castigado, con pena de muerte, ¿eh? Y el homicidio, pues depende de quién mate, sí o no, porque si, por ejemplo, es el jeque de Arabia Saudita que se cargó al periodista que trabajaba para el New York Times y que lo hizo chopi, pues no pasa nada, porque es él, pero si es otro, sí. Esto existe hoy, ¿eh? Esto para que os acordéis un poquito, nada más. Un poquito, pero nada más, no sea que la liemos. En una época en que el celibato sacerdotal no es aún general, es decir, que todavía no están diciendo no puedes tocar la carne de la otra. La espiritualidad monástica está obsesionada por el pecado de la carne, de lo que es un ejemplo la popularidad del tema de la tentación de San Antonio, el prestigio de los monjes. Por esto es importante, y aquí hago un inciso, cuando hay historiadores del arte que ven el éxtasis de Santa María en un cuadro, es que es importante tener referencias culturales de las cosas, de dónde vienen. Y ahí dice, es espiritual. Yo conozco historiadores del arte muy buenos, que me dicen, no, tronco, eso no era eso. Eso era un orgasmo. Y dirás, está pirado. Eso era la manera. Estaban tan oprimidas y oprimidos que era la manera de representar el éxtasis. ¿Que también podría existir un éxtasis espiritual? Por supuesto que sí, pero cuando leemos estas cosas que estoy contando, que ha sido machaque, uno sublima el sexo. ¿Por qué? Porque es lo prohibido, no te dejan y tú tienes necesidades como todo el mundo, que hace hombre, mujer y viceversa. El prestigio de los monjes y la influencia de su predicación contribuyen enormemente desde el siglo XI a hacer de la impureza uno de los pecados más graves. En las escenas del juicio, los impúdicos figurarán siempre en un lugar destacado entre la multitud de los condenados, fácilmente identificables por la clase de tormentos a los que se ven sometidos. Incluso hay ciertos oficios que se consideran condenables, cuya lista era considerablemente larga en la Edad Media. De manera general, todas las profesiones sin relación directa con la agricultura, única actividad honorable en un mundo rural, por ejemplo, las que corresponden a antiguos tabús como el de la sangre, carnicero, batanero, cirujano, o las que pudieran tener una connotación próxima o lejana de obscenidad, prostituta, prostituto, juglar, cabaretero. El desarrollo urbano, la diversificación de las necesidades y el progreso de la escolástica incrementaron la tolerancia. En el siglo XII, la tolerancia, cuidado,
Cuidado, un poquito de tolerancia, pero estamos en niveles infernales. En el siglo XII, solo los juglares y las prostitutas siguen mereciendo el infierno y aún se admiten excepciones para los primeros. Uno de los ejemplos utilizados en los sermones habla de un juglar que preguntó al Papa Alejandro III cuáles eran los medios para evitar el infierno. El Papa le habría respondido que, puesto que él no sabía otro oficio, podía continuar ejerciendo el que conocía, evitando, no obstante, los comportamientos equívocos u obscenos. Claro, cuando uno ve la historia del papado, que hay un libro por ahí muy famoso, hay uno, Eric Frattini, Historia del sexo del papado, pero de todos los papados, los Borgia, por ejemplo, los Borgia, Golfón no, lo siguiente, ya hablamos de todo, pederastia, todo. Entonces, claro, dices, Dios mío, ¿cómo te puedes salvar del infierno? Pues siendo cura, coño, y si eres más arriba, mejor, porque ahí no te pasa nada, porque estás con tus amigachos. Y esto ha existido siempre, pero de manera descabellada. Y sigue tapándose. La trilogía Orgullo, Codicia, Impureza domina el palmarés medieval de los pecados graves en un orden variable según los lugares y las épocas. Son los 3 pecados que proporcionan el mayor contingente de condenados. Repito, orgullo, codicia e impureza. Como es normal en una sociedad cuyos valores quedan establecidos por el clero. ¿No son esos 3 pecados la antítesis de los 3 votos monásticos de obediencia, castidad y pobreza? El ideal del clero queda así erigido en ideal social para toda la cristiandad. Para salvarse hay que ser humilde, pobre y puro. Por el contrario, los orgullosos, los codiciosos y los impuros van al infierno, sean cuales fueran sus funciones en la sociedad. Los frescos y las esculturas muestran a obispos y príncipes, orgullo, a monjes y mujeres, lujuria, y a los burgueses ricos, arrojados en perfecta mezcolanza a las fauces del Leviatán. Y ahora vamos a otro lugar que seguramente habéis oído, al nacimiento del purgatorio. Y la integración del más allá, ¿dónde? En el comercio, en el circuito comercial. Como hay grados en el pecado, justo es que los haya también en la pena. El gran invento de la Edad Media a este respecto es el purgatorio, cuya historia ha quedado constituida por Jacques Le Goff, un autor fantástico del que haré algún libro que os interesará. Recordamos aquí algunos de sus componentes porque el purgatorio es una sucursal del infierno. Los suplicios en él son del mismo género, con la única diferencia, pero diferencia de calibre, de que no son eternos. Mucho antes del siglo XII, los teólogos entrevieron la necesidad de una purificación del alma antes de su entrada en el paraíso por parte de la masa de fieles que no eran ni completamente buenos ni completamente malos. Las visiones monásticas atribuyen un lugar importante al fuego purificador. Desde los primeros siglos, incluso antes de adquirir carácter oficial, el purgatorio existe ya en el espíritu de los cristianos. Es una simple exigencia de justicia y de sentido común. La masa de los fieles, todos nosotros, se compone de gente mediocre que no merece ni la condenación eterna ni la dicha perfecta sin la transición. Pero ahora sí, mano de obra la que tú quieras. Ahí disponían de nosotros como si no hubiese mañana. La justicia humana no condena a la pena capital por cualquier falta, sino que utiliza sanciones jerarquizadas. ¿Habría de ser la justicia divina menos adecuada? Para muchos la necesidad de purificación concierne incluso a los santos, porque nadie es perfecto en este mundo. Así pues, el purgatorio es un principio adquirido desde la época de los santos padres. Durante mucho tiempo permanece como algo confuso. Unos hablan aún del seno de Abraham, simple lugar de espera apacible. Otros evocan el infierno superior, lugar donde el trato recibido es provisional. Para unos comienza con la muerte, para otros la purificación viene tras el juicio final. Algunos sitúan a los justos de antes de Cristo en el limbo de los padres o seno de Abraham, de los niños muertos, sin el bautismo en el limbo de los niños.
El siglo XII, bajo el efecto de los movimientos descritos, pone un poco de orden. La exigencia de purgatorio, de vaga y cualitativa, se convierte en precisa y cuantitativa. Ascenso de la burguesía mercantil, progreso de los métodos de contabilidad, exigencia de proporcionalidad entre las penas y los delitos, todo ello da lugar a un clima favorable a una cuantificación de la penitencia purificadora. Es decir, se regula y gestiona el purgatorio. Me río, pero es así de potente. Este movimiento se acentuará en el siglo XIII con el progreso de los métodos matemáticos. En el siglo XVI, algunos medios, como los nombres de Oxford, podrán incluso resolver problemas morales e espirituales. Añadamos a todo esto que el alejamiento del fin del mundo acrecienta el interés por el periodo intermedio entre la muerte y el juicio final. Hay tiempo suficiente para pasar un periodo de purgatorio. Ahora bien, con la intervención de los santos y las oraciones de la Iglesia, visible, son capaces de obtener una remisión de la pena para los difuntos que sufren, y si pagas más rápido. Esto hace que se den todos los elementos para una contabilidad y una negociación o mercadeo de las penas. La combinación de las condiciones socioculturales y teológicas posibilita la oficialización y la trivialización del purgatorio. En 1274, el Concilio de Lyon ofrece una formulación doctrinal. Se aceptó rápidamente, pero ya había sido difundida sobre todo por Pedro el Chantre, maestro de escuela de Notre-Dame de París, muerto en 1197, y por Simón de Tournois, muerto en 1201. A comienzos del siglo XIII, Inocencio III consagra la aparición del purgatorio en un sermón del Día de Todos los Santos, donde habla de los 5 lugares donde residen las almas: el lugar supremo, que es el cielo, para los buenos; el lugar ínfimo, que es el infierno, para los malos; y entre los dos, otros 3 lugares donde se hallan los medianamente malos. Quienes se hallan en estos 3 últimos lugares pueden beneficiarse de las oraciones y de las fundaciones piadosas de los vivos. Fundaciones piadosas de los vivos es dinero, donar dinero, propiedades, terrenos, tierras, vaca, conejo, cerdos. Y el gran mercadeo está a punto de comenzar. Se trata de una etapa importante en la trivialización de los lugares infernales. Las indulgencias entran en el circuito comercial. Esa es la palabra, indulgencias. Se compran las reducciones de la pena por medio de la oración, ciertamente, pero también por medio del dinero. Ciertamente no, sobre todo por medio del dinero. Se venden las oraciones. A partir del siglo XIII, pero es que se venden las oraciones. ¿Nunca habéis oído hablar a Krishnamurti de que, o en la India, que vas a un chamán, digo yo, a un gurú, y le pagas, dame un mantra para mí? El ejemplo que pone Krishnamurti es, dice, te dan el mantra Coca-Cola y tú lo repites, pagas 100 pavos y dice Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Es lo mismo. Esto existe. Hoy, ahora mismo, se venden las oraciones. A partir del siglo XIII se da esta situación paradójica. Los ricos comerciantes, en peligro de condenación por su codicia, pues que habría algunos que sí y otros que no, era comercio, convierten este pecado en algo ventajoso. Por eso veis que hay mucho de infernal en una idea fantástica de que todo el mundo justo en el comunismo y el populismo. Es brutal. Si parecen cristianos, parecen estos mendas. Escuchad, vamos a ser claros. Luego está el mundo este neocapitalista, que es una puta locura, que ahí están, pues todos estos, los supercodiciosos, gente que tiene cientos de miles, de millones, y más. ¿Y quién gestiona todo esto? Los gestores políticos, religiosos, morales, de la ciencia, del Estado, patria o muerte. Igualdad. A mí me encanta lo de la igualdad. A partir del siglo XIII se da esta situación paradójica. Los ricos comerciantes, en peligro de condenación por su codicia, convierten este pecado en algo ventajoso, haciendo grandes donaciones que le reportan el reconocimiento de los demás, la admiración y a veces incluso la canonización por parte de la Iglesia. Fijaros que esto hoy en día
podemos verlo representado en los grandes capitalistas, vamos a llamarlos así, entre comillas, vamos a llamarlos buenos, que hacen fortunas, que pagan menos impuestos que nadie porque está la ley así, porque mandan mucho, que dan donaciones y que luego dicen que buenos que somos los hijos del Señor, que damos dinero, millones, ya, pero es que en lugar de pagar un 10% de un 40%, un 50%, como paga uno que gana 60, 70, has pagado 2%. Es que te sale. O sea, tú pecas en este mundo escolástico, tú pecas, eres un soberano cabrón, tú pagas, y además que pagas, haces una fundación, te pones en plan, ayuda a la sociedad. O sea, es brutal. Esto mismo, este concepto que estamos contando aquí hoy en la historia de los infiernos, para que veáis, es el que existe hoy en día. Así de claro. Es así. Es el mismo. El mismo. Repito otra vez, a partir del siglo XIII se da esta situación paradójica. Los ricos comerciantes, en peligro de condenación por su codicia, convierten este pecado en algo ventajoso, haciendo grandes donaciones que les reportan el reconocimiento de los demás, la admiración y a veces incluso la canonización por parte de la Iglesia. Todos los historiadores de este medio lo han puesto de manifiesto. J. Hersch menciona los millares de misas que encargan los ricos para el reposo de su alma. El Stockoa observa el mismo hecho entre los banqueros y los comerciantes flamencos. Schneider cita en 1300 el caso de un comerciante de Metz que hace una donación a la Iglesia de más de la mitad de sus bienes. En definitiva, los hombres medievales de negocios asimilan perfectamente la lección de San Lucas: granjeaos amigos con las riquezas, manantial de iniquidad, para que cuando falleciereis seáis recibidos en las moradas eternas. ¿Os acordáis del infierno egipcio, donde el faraón muere y es igual que los demás? Pero ahí resulta que hay que hacer un proceso antes ahí en la muerte, que eso vale pasta, y eso solo lo podía hacer el faraón y sus amigos. Entonces, el faraón, cuando muere, como lo ha hecho, no es igual que los otros. Lo mismo. En definitiva, los hombres medievales de negocios asimilan perfectamente las lecciones de San Lucas. Pero bueno, están los hombres de negocios, pero está el ser humano, nosotros, como hemos empezado el capítulo de hoy, donde antes de la teología, lo común, nosotros tendemos a, infierno, una nube, demonio, una lluvia, el infierno, los carros mitológicos que vienen a llevarse ahí, augurio de que viene. No lo sé por qué el ser humano hemos nacido así. Repito, granjeaos amigos con las riquezas, manantial de iniquidad, para que cuando falleciereis seáis recibidos en las moradas eternas. Haceos unas bolsas que no se echen a perder, un tesoro en el cielo jamás se agota, donde no llegan los ladrones ni roe la polilla. Las oraciones constituyen una excelente inversión, segura y estable, que permite evitar el infierno y acortar la duración del purgatorio. Y así, queridos amigos, ponemos un punto y seguido a este infierno escolástico, que es importantísimo porque aquí se sientan las bases ya de manera legal, social, comunal, utilizando la teología, las leyes, el comercio, la ciudadanía, todo en un camino que cada vez va a ser más y más opresor. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Me gusta mucho esta historia y el origen de los infiernos, sinceramente, porque me hace ver un montón de cosas y de dónde venimos. Hasta mañana.